Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia de la Gracia. Estamos un día más reunidos para nuestro estudio del día jueves. Es una bendición para mí poder nuevamente estar compartiendo este estudio. En esta oportunidad voy a estar solo, no me va a acompañar Alberto, pero rogamos a Dios que me pueda dar la sabiduría para poder compartir esta hermosa información, este hermoso estudio que estamos desarrollando ya desde hace algunas semanas o incluso meses. Quiero invitarles antes de comenzar, antes de desarrollar la lección, que vayamos en oración por un momento para rogar a Dios por su misericordia, por su fidelidad, por su amor para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo, por estos minutos, Señor, que podemos tomar durante la semana para esta reunión, Señor. Padre, confiamos en ti, Señor, completamente. Disponemos toda nuestra vida, toda nuestra mente y nuestro corazón, Señor, ante tu presencia, para rogarte, Señor, que tú puedas dirigirnos, Señor, que tú puedas tomar el control de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a tomar estas lecciones, Señor, a no simplemente recibir información, Señor, sino que aprender, Señor, comprender, reflexionar acerca de esto, Señor, y tomar también aprendizajes para nuestra vida como tu iglesia, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu misericordia, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso quien provee para nuestra edificación y para nuestro sustento. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén. Hemos estado avanzando ya en este estudio de la historia de la Iglesia en distintos temas. Hemos ido avanzando ya muchos siglos, desde el siglo I que comenzamos hace un tiempo. Y ya la semana pasada nuestro hermano Alberto estuvo compartiendo el tema de los puritanos, un periodo muy hermoso dentro de la historia de la Iglesia, quizás para muchos comparables con el mismo periodo de la Reforma o con los primeros siglos de la Iglesia, y que de verdad hay mucho que aprender de nuestros hermanos puritanos, ya sea de los que estuvieron en Inglaterra, también en Estados Unidos, pero en el fondo hay ahí un fervor, ¿verdad? Un deseo, un amor por la verdad, por la piedad, que es difícil encontrar el día de hoy en la Iglesia. Pero a pesar de aquella situación, nosotros con todo el deseo y con toda la disposición queremos imitar, ¿verdad? Imitar los buenos ejemplos de estos héroes de la fe. Pero lamentablemente la historia de la Iglesia no es solamente la historia de los puritanos, o la historia de la Reforma, o la historia de los primeros siglos de la Iglesia, sino que hay también situaciones que son más difíciles de entender, o más que difíciles de entender, son situaciones que no son precisamente alegres respecto a lo que aconteció en la Iglesia. Y justamente el día de hoy queremos abordar un tema muy importante para nosotros como cristianos en este siglo XXI. Somos la iglesia del siglo XXI, pero no podemos olvidar todo lo que hay hacia atrás respecto al cristianismo. Y muchas de las cosas que acontecen el día de hoy, muchas de las cosas que están pasando en la iglesia del siglo XXI, tienen que ver con situaciones que comenzaron a acontecer o comenzaron a suceder en el pasado, hace incluso siglos atrás. Ya ni siquiera estamos hablando de un par de años, sino que estamos hablando de incluso siglos. Y justamente, inmediatamente después de este periodo tan hermoso que fue el periodo del puritanismo, del cristianismo, ¿verdad?, que trató de rescatar la esencia de la verdadera religión a través del conocimiento de Dios, a través del estudio de su palabra, pero también a través de una vida piadosa. Viene un periodo que es bastante complicado, bastante difícil muchas veces de entender, y tiene que ver con lo que se ha comenzado a denominar el liberalismo teológico. El liberalismo teológico, así como de alguna manera se estaba desarrollando este deseo de volver a la Escritura, este deseo de conocer la palabra de Dios y de aplicarla en la vida práctica, aplicarla en cada aspecto de nuestro ser. También se estaba incubando en una parte de la iglesia un movimiento teológico, una perspectiva, como se le quiera llamar, que estaba y que iba a terminar haciéndole mucho daño a la iglesia. Y es justamente lo que conocemos o lo que se denomina como el liberalismo teológico. Hasta este periodo, hasta el siglo XVI, siglo XVII, nosotros nos vamos a encontrar con una iglesia mayoritariamente
comprometida con la palabra del Señor. Cuando hablamos de una iglesia, estoy hablando de una iglesia protestante, ya de la iglesia que surge a partir de la Reforma o que se renueva a partir de la Reforma. No me estoy refiriendo a toda la cristiandad o a la llamada iglesia católica, no, estoy refiriéndome a la iglesia protestante, una iglesia muy comprometida con la palabra de Dios, muy comprometida con la verdad, al punto de que este periodo denominado el periodo puritano ya es quizás el punto cúlmine de esta devoción a Dios, de este intentar conocer a Dios, de nutrirse de una sana teología y a la vez también tener una vida práctica, una vida que refleja a Dios, ¿no es cierto? Y que es una vida obediente a la palabra de Dios. Pero esto lamentablemente no va a ser así siempre, no va a ser así, como les digo, mientras estaba este deseo sincero y honesto de estos cristianos de vivir una vida de entrega completa y total a Dios, también esto se va a conjugar o va a vivir en paralelo este movimiento teológico que se denomina el liberalismo teológico. Y es importante que nosotros entendamos porque este movimiento teológico, esta teología liberal, ¿ya? Y vamos a hablar más adelante en detalle acerca de eso, surge a partir de situaciones que están aconteciendo en el mundo, surge a partir de situaciones que está viviendo el ser humano y que reacciona, ¿no es cierto?, de una manera que le lleva a desarrollar esta línea teológica. ¿Y por qué es muy relevante? Porque a pesar de que en la actualidad nosotros no nos vamos a encontrar con una denominación probablemente que se llame iglesia liberal o que defienda abiertamente y de manera rotunda, ¿no es cierto?, los postulados de este cristianismo liberal o de esta teología liberal. Sí existe hasta el día de hoy, sí está infiltrado en la iglesia, sí se ha metido, ¿no es cierto?, en denominaciones de distinto orden, denominaciones históricas, denominaciones más nuevas, ¿no es cierto?, movimientos desde los más tradicionales, desde los más históricos, ¿no es cierto?, de las iglesias más confesionales por un lado, hasta los movimientos más nuevos, más actuales, está metido este virus, que podríamos decir de alguna manera, del liberalismo. Pero para hacer un poco de historia, ¿ya? Y para hablar un poco acerca de los antecedentes de esta teología liberal, nosotros tenemos que evidentemente retomar, ¿no es cierto?, volver un poquito atrás en la historia y hablar del siglo XIV, siglo XV, que justamente concuerda por un lado con el desarrollo de la Reforma protestante, desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, en el norte de Europa, pero en la parte sur de Europa, específicamente en Italia y en otros lugares también, ¿verdad?, de este sector, se está desarrollando también otro proceso que tiene que ver con el Renacimiento. Este es el nombre mismo, ¿no es cierto?, habla acerca de un despertar del ser humano, una nueva perspectiva respecto del hombre, una nueva perspectiva respecto de la naturaleza y una nueva perspectiva también respecto de Dios, un cambio de mentalidad. Ya así como en un lugar de Europa se estaba volviendo a la palabra del Señor, se estaba rechazando esta tradición católica ritualista, esta tradición católica que ponía al Papa al centro, ¿no es cierto?, de la preocupación o de la cristiandad, y se estaba intentando volver a las escrituras, al cristianismo auténtico, al cristianismo puro. Por otro lado, había otro movimiento también de rechazo a la Iglesia Católica, de rechazo a la jerarquía eclesiástica, pero en vez de poner su mirada, en vez de poner su perspectiva justamente en la palabra de Dios, en el Dios de la Biblia, estaba volviendo su mirada hacia el ser humano, estaba volviendo su mirada hacia ellos mismos, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con un filósofo del siglo, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, y es René Descartes. Ya este filósofo, ustedes lo conocen, ya los que han tenido alguna clase de filosofía, incluso de matemática, ya fue un filósofo muy multifacético, pero este señor René Descartes es quien va a decir, bueno, y esta frase famosa, ¿verdad?, pienso y luego existo. O sea, lo primero y lo más importante para el ser humano es la racionalidad. Aparece la razón como árbitro de la verdad. Ya a partir de René Descartes, a partir del Renacimiento, a partir de estos sistemas filosóficos, como les decía, este grupo de pensadores no van a ir a la palabra de Dios como fuente de verdad, no van a ir a la palabra de Dios o a la revelación bíblica como certificadora de la verdad objetiva y de la realidad, sino que van a buscar en la razón, en el razonamiento humano, en el mismo ser humano, internamente una fuente de verdad. Y es así como este yo pensante, ya este ser racional, este ser que es introspectivo respecto a la verdad, que busca en su razonamiento, que busca en su lógica poder encontrar la verdad, encontrar la razón, va a
lentamente y de manera muy sucinta, comenzar a inmiscuirse en los pensamientos teológicos. Descartes entonces va a inaugurar un modo de pensar, una forma de acercarse a la realidad que es el racionalismo y que va a ser muy importante y que va a permear todo el quehacer humano, toda la existencia humana, ¿verdad? Sobre todo durante el siglo XIX. Este personaje del siglo XVII va a desarrollar su pensamiento. Usted sabe que son muy pocas las personas que postulan algo e inmediatamente son famosas y inmediatamente, ¿no es cierto?, son reconocidas y sus pensamientos son influyentes. Suelen pasar décadas, incluso un par de décadas, antes de que su pensamiento llegue a ser un pensamiento de moda, un pensamiento respetado, ¿verdad? Y esto algo similar va a pasar con este con este filósofo René Descartes. Pero no solamente va a estar este filósofo René Descartes, sino que va a haber una serie de otros filósofos, ya de otras personas que entre las distintas áreas del conocimiento van a empezar a poner en primer lugar y van a poner como de manera primaria este ejercicio de la racionalidad, este ejercicio de este razonamiento que tiene que estar por encima de cualquier fuente de verdad. Yo quiero acceder a la verdad, quiero conocer realmente de dónde vengo, quién es Dios, qué es la verdad. Tengo que hacerlo a través del pensamiento, a través de la racionalidad, a través de la razón. Y descarto de manera rotunda cualquier fuente de autoridad respecto a la verdad que no sea la razón, ¿ya? Entonces, Descartes va a llegar a la conclusión y va a decir, sí, es verdad, Dios existe. Dios existe, va a decir Descartes. Descartes no va a negar la existencia de Dios, no va a decir, no, yo pienso y razono y digo que Dios no existe. No, Descartes va a decir, sí, es verdad, Dios existe. ¿Por qué Dios existe? Porque yo tengo la idea de Dios, porque pienso en Dios. Por lo tanto, si puedo pensar en Él, quiere decir que realmente Dios existe. Un acercamiento a la deidad, un acercamiento a la teología, un acercamiento al conocimiento de Dios completamente distinto, completamente apartado de lo que enseña la palabra de Dios. Pero otro filósofo también muy importante en este aspecto y que nos ayuda a entender hacia dónde va y a qué apunta este liberalismo teológico, va a ser uno que está más relacionado con la Ilustración, este movimiento filosófico también europeo que es posterior al periodo del Renacimiento, ¿no es cierto?, incluso de la Reforma. Estamos hablando ya del siglo XVII, y este filósofo va a ser Immanuel Kant, este hombre que va a establecer sus postulados, ¿no es cierto?, en el campo de la filosofía y que va a poner de relieve, ¿no es cierto?, una vez más el pensamiento humano, la racionalidad humana. Solo, dice de Kant, lo que es comprobado a través de la razón, solo lo que es comprobado a través de la razón es lo verdadero, es lo real, y es, ¿no es cierto?, a lo cual nosotros podemos acceder de una manera empírica, a través de una manera concreta, de una manera real. Todo lo que no puede ser probado por la razón queda, ¿no es cierto?, en otro aspecto de la vida del ser humano y no debe ponerse la misma seriedad y no debe ponerse el mismo énfasis en acceder a ese conocimiento. Por lo tanto, para Kant y su pensamiento, ¿no es cierto?, filosófico, la religión, este aspecto de la vida humana, que según él no puede ser comprobado, no podemos acceder a través de la razón, porque tiene que ver con otros elementos de racionalidad, queda excluido de la ciencia, del conocimiento verdadero, del conocimiento real, de lo concreto, de lo fáctico. Lo que ahora podemos alcanzar, que tiene que ver con la religión, tiene que ver con otro aspecto de la vida, ¿no? ¿No le parece esto actual? Esto estamos hablando de hace 300, 400 años, ¿no le parece que la gente dice, no, tú puedes tener tu religión, tú puedes pensar en tu Dios, tú puedes ser aquí, tú puedes ser allá, pero con tal que eso no involucre el pensamiento público, con tal que eso no se entrometa en el pensamiento político, con tal que eso no esté en las universidades, con tal que no se enseñe en los colegios, está todo bien, porque es una cuestión que tienes que ver con tu fe, con lo que tú crees, no con la ciencia, no con lo real, no con lo verdadero. Eso es profundamente kantiano, eso es profundamente del pensamiento de Kant. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, Kant con su filosofía, con su pensamiento, negó la idea del pecado original de partida, ¿no es cierto?, niega la idea del pecado original, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que exista un pecado en el ser humano que incluso pueda ser expiado por otra persona aparte, ¿no es cierto? El pecado es demasiado personal, llega a pensar Kant y establecer Kant, como para que otro pueda morir por el pecado de alguno
negando por completo la posibilidad de el sacrificio expiatorio de Cristo. Para él, obviamente, nacer de nuevo no tiene nada que ver con una obra sobrenatural del Espíritu Santo, sino más bien con algo que se aloja en la voluntad humana, en el deseo de ser mejor del ser humano. Y obviamente para Kant, Jesús no es Dios, sino es más bien un ejemplo de virtud, un ejemplo de moral, un maestro al cual debemos imitar, al cual debemos seguir, pero bajo ninguna perspectiva es el Hijo de Dios, bajo ninguna perspectiva es la segunda persona de la Trinidad. Y el pecado, en el fondo, es el mal, ¿verdad? Que les corresponde a cada uno, como yo les decía recién, no puede ser expiado, no puede ser pagado por otro, simplemente a cada uno le corresponde hacerse cargo de esa maldad y de ese pecado. Esto evidentemente es un ataque, va directo a las bases de la verdad, directo a las bases de la palabra del Señor y directo a las bases del cristianismo. Es un ataque, ¿ya? Es algo completamente distinto a lo que es el cristianismo. No es un cristianismo diferente, no es una perspectiva diferente, no es una visión del cristianismo distinta, no, es otra religión, es otro sistema de pensamiento, no es cristianismo bajo ningún punto de vista. Kant, por otro lado, ¿no es cierto?, ya esto como punto culmine de su pensamiento y de alguna manera como base del liberalismo teológico, lo que dice es lo siguiente respecto a la Biblia. Cuando las enseñanzas, cuando las doctrinas, cuando los relatos de la Biblia son contrarios a la razón, son contrarios a la racionalidad del ser humano, son contrarios, ¿no es cierto?, a lo que nosotros consideramos como bueno, como honesto, como verdadero, debe ser interpretado de una manera que sea acorde a nuestro entendimiento del bien y a nuestro entendimiento de la bondad y a nuestro entendimiento de la justicia. Por lo tanto, si leemos un pasaje de la Biblia que va en contra de lo que nosotros hemos determinado como justo, como bueno, como verdadero, ese pasaje no debe ser interpretado de forma literal, mucho menos, ¿no es cierto?, debe ser creído tal cual está, sino que debe ser leído y reinterpretado como algo que de alguna manera se acomode a este pensamiento moderno, a este pensamiento científico, a este pensamiento racional. Eso es, en el fondo, los sustentos, son las bases de lo que va a ser el desarrollo de esta teología liberal. Esto lo van a recoger muchos teólogos europeos, fundamentalmente alemanes durante el siglo XIX, pero también ingleses, ya, pero fundamentalmente alemanes, y van a hacer una transformación de lo que es el cristianismo, ¿ya? Esta es una teología completamente centrada en el ser humano, una teología que tiene, como lo dijimos, como fuente de inspiración, o más que inspiración, como fuente de verdad, la razón humana. No hay algo externo al ser humano, que es la revelación de Dios, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, como su verdad, lo que determina lo real, lo verdadero, lo bueno, lo objetivo, lo justo, sino que es el ser humano tiene que buscar dentro de sí mismo, dentro de su pensamiento, dentro de su racionalidad, lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es justo. Esto evidentemente pone al ser humano en el centro, pone al ser humano en el centro de la esfera, ¿no es cierto?, religiosa, y ahora el cristianismo es más una experiencia religiosa, ya no es tanto una religión verdadera, no es tanto acerca de la verdad, no es tanto acerca de las doctrinas, sino que tiene que ver ahora más bien con una experiencia religiosa. Y como les decía al principio, se separa entonces esto de lo real, de lo racional, de lo científico, lo cual le corresponde a otro tipo de disciplina, ¿no es cierto?, estudiar, y lo que tiene que ver con la religión pasa a una esfera de lo privado, pasa a una esfera de las creencias, pasa a una esfera de lo no verdadero, de lo no comprobable, por lo tanto de lo menos importante, así de simple, aunque ellos dicen que no, es así. Y vamos a empezar, ¿no es cierto?, aquí, de aquí en adelante, con una serie de teólogos que no vamos a revisar en detalle, ¿no es cierto?, no vamos a dar nombre para no hacer más compleja esta exposición, pero una serie de teólogos fundamentalmente alemanes, profesores de los seminarios bíblicos o de las universidades que dictaban teología, que van a comenzar a negar la verdad de la palabra del Señor, la centralidad de la Escritura, la verdad de la Escritura, la inerrancia de las Escrituras, van a comenzar al negar, al cuestionar, ¿no es cierto?, al poner en un barniz de honestidad intelectual, ¿no es cierto?, van a decir, no, para ser
y honesto intelectualmente, no puedo aceptar como verdadero esto, no puedo aceptar como verdadero algo que es cuestionable, por lo tanto tengo que honestamente dudar acerca del texto bíblico, dudar acerca de la doctrina, dudar acerca de la enseñanza de la iglesia, dudar acerca de la confesión, dudar acerca de los símbolos de fe, y va a hacer una crítica directamente a la inerrancia de las escrituras, una crítica directa al valor que tiene la escritura normativa para la iglesia. De esa manera y de esa forma, lamentablemente nos vamos a encontrar con filósofos que con teólogos, ya que van a negar la divinidad de Cristo, que van a negar incluso la existencia de Cristo humana, que van a comenzar a negar el lenguaje, ¿no es cierto?, o van a decir que existe un lenguaje milagroso, un lenguaje mítico en la Biblia, pero que en realidad apunta hacia otras realidades, hacia otras verdades, que nunca acontecieron los milagros, que eso no fue así, que fue un entendimiento inadecuado, un entendimiento incorrecto de la palabra del Señor, y que en el fondo no va volvemos al punto, no tiene que ver con una religión verdadera, no tiene que ver con una relación con la verdad, sino que más bien tiene que ver con una experiencia religiosa. Más bien mi lectura del texto bíblico no es buscando la verdad, no es buscando lo que Dios habla, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, sino que es más bien lo que me ayuda a mí en esa experiencia religiosa, en esa experiencia mística que me tiene que ayudar a ser una mejor persona, a ser una mejor, tener una mejor vida, una vida más ordenada, más decente, más digna. Se van a llenar en Europa y también en algún momento en Estados Unidos de pastores incluso que van a estar predicando el día domingo acerca de la Biblia, leyendo la Biblia, y el día lunes van a ir a hacer las clases de la universidad y van a estar negando la verdad de Cristo, van a estar negando la verdad de la palabra del Señor, y van a vivir de una manera completamente incorrecta respecto de la verdad. Esto entonces es lo que va a infiltrar en la iglesia, es lo que va a infiltrar y principalmente hacia un nivel académico, principalmente en los seminarios, principalmente en las universidades, principalmente en los centros de pensamiento, en donde se va a empezar a cuestionar y a quitar. La verdad, si usted se da cuenta, las principales universidades en Europa, las más prestigiosas, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en Suiza, en Suecia, ya en estos países que son desarrollados y que ahora se reconocen como del primer mundo, en Estados Unidos, partieron fundamentalmente como instituciones religiosas, partieron como seminarios bíblicos, o partieron, además de las asignaturas o de las profesiones normales, dictando teología, y lentamente fueron mutando. En algunas ya definitivamente desapareció por completo la enseñanza teológica, y en otras existe hasta el día de hoy, pero con una visión completamente errónea, equivocada, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios. ¿En qué va a degenerar esto, no es cierto? ¿En qué va a degenerar? ¿Cuál va a ser la forma más evidente y más visible, y quizás que nos va a legar a nosotros en la actualidad? Tiene que ver con la reducción del Evangelio a una serie de principios, a una reducción de la verdad, a una serie de valores, ¿no es cierto? Un llamado, ¿no es cierto?, a la acción, un llamado al Evangelio social, un llamado a activar simplemente, ¿no es cierto?, a hacer activismo religioso, a relacionarnos, ¿no es cierto?, en esta experiencia religiosa, no en esta búsqueda de la verdad, no en este conocimiento del Dios verdadero, no en esta obediencia a sus mandamientos, no, sino que en una experiencia religiosa que tiene que ver con principios, con valores. Ya se va a desarrollar esta idea por un teólogo muy popular, muy famoso en este tiempo, que va a hablar acerca de que el reino de Dios es una cuestión netamente ética, que ya ha llegado y que tiene que ver con vivir una mejor vida, que tiene que ver con ser una buena persona, que tiene que ver con ser respetuoso, con ser honesto, ya con ser servicial, con ayudar al prójimo. Y eso es el reino de Dios, simplemente eso, nada más. No queda ningún aspecto futuro, no tiene nada que ver con algo espiritual, simplemente tiene que ver con una vida más decente en la actualidad. Y ahí podemos hacer ese pequeño resumen de alguna manera de estos antecedentes y de entender cómo surgió, ¿no es cierto?, estos filósofos, estos pensadores que incluso fuera del ámbito de la religión desarrollaron estas ideas que se
ingresaron, ¿no es cierto?, al estudio teológico y lentamente fueron haciendo mella y fueron mermando la solidez y la robustez de la palabra del Señor en las distintas iglesias, en las congregaciones y fundamentalmente, como les decía yo, en los seminarios bíblicos. O sea, el lugar en donde tuvo el efecto más nocivo fue en los seminarios bíblicos. Existe al día de hoy en la actualidad incluso seminarios bíblicos en nuestro país que tienen una profunda inclinación liberal. Una profunda inclinación liberal. Y usted va a esos seminarios y muchos son denominacionales, le entregan, ¿no es cierto?, la habilitación para predicar en muchas de estas denominaciones a nivel nacional en Chile, pero usted conversa un poquito más con los profesores, usted conversa un poquito más con los pastores que enseñan ahí y de partida empiezan, ¿no es cierto?, a negar la suficiencia de la Escritura, a negar la inerrancia de las Escrituras, a negar aspectos de la vida de Cristo, a cuestionar cuestiones que tienen que ver con la vida de Pablo, ¿no es cierto? Y empiezan ahora ya más actual, ¿no es cierto?, en este siglo XXI, a decirnos que Pablo era machista, de que la Biblia está dominada por el patriarcado y que es opresión hacia la mujer y que es aquí, que es allá. Eso viene justamente de este cuestionamiento de la verdad. Y ya como segunda parte de esta lección sobre el liberalismo, nos vamos a salir un poquito de la historia. Ya hemos estado hablando de la historia, ¿verdad? Esta es una serie de estudios acerca de la historia de la Iglesia, pero ya habiendo hecho esta introducción histórica, estos minutos que han pasado ya, vamos a hablar acerca de características de esta teología liberal que nos tienen que a nosotros mantener siempre alerta. No somos inmunes. No somos inmunes a este pensamiento. Y yo le voy a mostrar ahora, a través de estas 10 características, ¿no es cierto?, que no somos inmunes a la teología liberal y que muchas veces nosotros mismos, porque tiene que ver con la naturaleza humana, llevamos nuestro entendimiento de la verdad, llevamos nuestro entendimiento de la palabra del Señor en una delgada línea que se asemeja mucho o que lamentablemente se comunica con esta teología liberal. En primer lugar, la teología liberal no cree en la inerrancia de la Biblia. No cree, ¿no es cierto?, en la inerrancia, no cree en la infalibilidad, no cree en la suficiencia de la palabra del Señor. Para un teólogo liberal o para alguien que defiende estas ideas, las Escrituras no son la voz oficial de Dios, es la razón humana. Por lo tanto, las Escrituras son sí importantes, son necesarias, son fuente de conocimiento, pero la autoridad última respecto a los temas que tratan es la razón. Es la razón, ¿no es cierto? No es lo que la Biblia dice. Y aquí tenemos casos, ¿no es cierto?, de algunos teólogos que negaron completamente todo el mensaje bíblico, ¿no es cierto? Teólogos que negaron el mensaje bíblico. O sea, es una contradicción en sí misma, ¿verdad? nos dice Rudolf Bultmann, un teólogo nació a fines del siglo XIX, pero desarrolló su obra y su trabajo sobre el siglo XX, y nos dice, la Biblia no puede ser leída por hombres que creen, no puede ser interpretada de forma literal por hombres que viven, ¿no es cierto?, en medio de la energía eléctrica, que usan la radio, que ven la televisión, que van al cine, etc. Ese lenguaje que fue utilizado es para otro tiempo, por lo tanto es necesario actualizar ese lenguaje. Y para poder actualizar, nosotros tenemos que leer la Biblia sin el prejuicio del mito. La Biblia está escrita en un lenguaje mitológico. Por lo tanto, los milagros, la naturaleza de Cristo y un montón de otros aspectos sobrenaturales del relato bíblico tienen que ser desmitologizados. Tenemos que sacarle ese ropaje, esa cáscara, que es el mito bíblico, para poder comprender el mensaje profundo y el mensaje real que está presente en esa enseñanza de la Biblia. Y evidentemente eso es algo que es completamente contrario a lo que nosotros creemos y lo que nosotros afirmamos, lo que el cristianismo histórico ha afirmado, ¿no es cierto?, de que la Biblia tiene que ser releída, reinterpretada conforme a la razón humana, conforme a la intuición o a la racionalidad, sino que más bien debe ser interpretada conforme a ella misma. Nosotros decimos, ¿quién interpreta la Biblia? La Biblia misma interpreta a la Biblia, ¿no es cierto? La analogía de la fe. No interpretamos nosotros la Biblia según nuestro entendimiento, según nuestras presuposiciones, según nuestro interés, según nuestra razón, sino que leemos la palabra del Señor, interpretamos la Biblia conforme a lo que la misma Biblia afirma sobre ella misma. Entonces, una primera característica de la teología liberal es el cuestionamiento a la inerrancia, a la infalibilidad y la suficiencia de la palabra del Señor. No es algo suficiente porque requiere de la razón
no es inerrante y no es infalible, porque comete errores, porque se equivoca y porque no es autoridad última en los temas que trata. Algunas veces nos encontramos con personas que ni siquiera en su vida han estudiado una gota de historia de la iglesia, pero que están muchas veces imbuidas en este tema, están imbuidas en este pensamiento. En segundo lugar, la teología liberal es una teología antidoctrinal, no es una teología que esté contenta o que esté conforme con las confesiones, con los catecismos, no, es algo, encierra, dicen ellos, encierra la verdad, encierra el conocimiento de Dios, no es algo que sea útil y que sea bueno para utilizar. Atenta contra la libertad de conciencia, dicen los liberales. Tener una confesión, tener una declaración de fe, atenta contra la libertad de conciencia, porque establece límites a lo que nosotros podemos interpretar y nosotros podemos creer. Hemos ido con esto, ¿no es cierto? Lo hablaba nuestro hermano Alberto la semana pasada, no estamos aquí defendiendo las confesiones como verdad última. No es la última palabra lo que dice la confesión, pero sí es un marco, y muchas veces incluso hasta interpretativo, que nos ayuda a ordenar, ¿no es cierto?, y a formular la verdad de una manera coherente con la palabra del Señor. Y si en algún lugar la confesión está equivocada, o si en algún lugar a la confesión le falta algo, porque a las confesiones les falta, no son totales, no son completas en el sentido de que no son totales, nosotros podemos ir a la palabra del Señor y encontrar en ella ese complemento, o más que ese complemento, esa verdad que no está en la confesión. Pero el teólogo liberal no es el problema solamente con la confesión, sino que es con cualquier formulación doctrinal que le impida volar en su mente, volar, ¿no es cierto?, en su imaginación y incluir aspectos filosóficos, aspectos morales que van en contra y que son contrarios a la palabra de Dios. Por lo tanto, la teología liberal o este pensamiento, además de ir en contra y de chocar con la palabra misma de Dios y de no reconocer su inerrancia, su infalibilidad y su suficiencia, es también antidoctrinal, está en contra de las doctrinas establecidas, está en contra de las confesiones, de los credos, los considera como limitantes respecto al pensamiento, limitantes respecto a la verdad. En tercer lugar, la teología liberal es también una teología experimental, ¿ya? Se centra, se basa o se enfoca en la experiencia. Lo decíamos, nace como una cuestión que tiene que ver con que la religión, con que la relación con Dios y el ser humano tiene que ver con la experiencia. Por lo tanto, el cristianismo es una cuestión de sentimientos, es una cuestión, no es una cuestión de que tenemos que definir qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero, más bien tenemos que definir cómo me relaciono yo con Dios. Esto quiere decir entonces que la revelación, ¿no es cierto?, la escritura, el contenido objetivo de la Biblia no es tan importante, no es tan relevante, y lo que sí importa es nuestra experiencia con Dios, o nuestra experiencia con la Biblia incluso, cómo me relaciono con la Biblia, cómo leo la Biblia, cómo me lee a mí la Biblia, cómo estoy en ese proceso. Eso es lo que realmente importa, ¿no? No importan las doctrinas, no importa ese marco teológico, ¿no es cierto?, no importa la verdad. Ya la verdad, la ciencia es la que busca la verdad, ¿no es cierto? La ciencia es la que está encargada de buscar la verdad. La teología, la religión, tiene que ver con la relación, tiene que ver con lo experimental, tiene que ver con cómo el ser humano tiene esta vinculación con lo trascendental, con esta idea de Dios. Entonces, eso es también algo muy común, ¿no es cierto?, y que probablemente no son liberales en un sentido completo de la palabra, pero hay muchas personas en la actualidad, muchas iglesias en la actualidad que sobreelevan el tema de la relación. Dios es un Dios con el cual nos relacionamos, no es un Dios simplemente al cual estudiamos y al cual intelectualmente observamos o contemplamos, también es un Dios con el cual nos relacionamos, ¿verdad? Pero no es solo una cuestión de relación, o no es solo una cuestión mística, una cuestión de sentimientos, de experiencia, es también una cuestión intelectual. Dice por ahí un libro muy famoso de John Stott, creo que es Creer también es pensar. ¿Ya? Creer también es pensar. John Piper tiene un libro que se llama Piense, ¿no es cierto?, haciendo un llamado a cultivar el aspecto intelectual en la vida cristiana, porque tiene un papel importante, porque la verdad tiene un papel importante, porque la revelación es a partir de la verdad.
y da paso, ¿no es cierto?, a la relación con Dios, pero no es el centro de nuestra vida y de nuestro ser, y todo tiene que girar en torno a la relación subjetiva que podemos tener con Dios, sino que también respecto a la revelación verdadera y objetiva de la palabra de Dios. En cuarto lugar, nos encontramos con que la teología liberal solo como valor fundamental y como principio incluso hermenéutico para interpretar a Dios es el amor. Es el amor, pero entendido como la tolerancia completa de Dios hacia cualquier conducta del ser humano. No es nada más interesante y que llame más la atención para ellos que este Dios de amor. El Dios que ama al mundo, el Dios que ama a los seres humanos, el Dios, ¿no es cierto?, que es imposible para ellos pensar y alojar la idea de que Dios va a castigar, de que Dios está enojado, de que Dios tiene ira. Dios no es un Dios que vindica su santidad, vindica su justicia, es más bien, ¿no es cierto?, un Dios que no tiene nada que ver con la condenación eterna, con el castigo. Todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos tenemos que ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos visto, quizá en algún momento también lo creímos y nos costó entender que la ira de Dios es importante, que Dios está enojado contra el pecador, que Dios va a desatar su ira contra el impío en algún momento. Pero es parte del ser de Dios también. La ira es algo que Dios, en algo que Dios también está implicado, no es solamente un Dios de amor, y ahí el problema, porque nosotros decimos que es un Dios de amor, es un Dios de ira. Es un Dios de amor y es un Dios también de ira, es un Dios que también está enojado contra el pecador, y porque ama la verdad, y porque ama a su pueblo, y porque ama y porque el concepto mismo de amor está en él. Es también un Dios que está enojado y que está irado contra el pecador, que está irado contra el impío. No es una cuestión excluyente, no es que o es de amor o es un Dios que está enojado. Es algo que está completamente complementado perfectamente en el ser de nuestro Dios. Pero para los liberales, el Dios, ¿no es cierto?, que ellos creen es un Dios solo de amor, pero un amor entendido como una tolerancia completa y total hacia cualquier manifestación y forma que el ser humano tenga, y completamente de lejos, y deja completamente de lado cualquier idea de pecado. La teología liberal, obviamente, ya con todo lo que hemos dicho hasta ahora, estos 4 puntos, no predica el Evangelio, no predica el Evangelio de los apóstoles, predica un Evangelio según su propio entendimiento, predica, ¿no es cierto?, un Evangelio completamente alejado del fundamento de la palabra de Dios, y que es fundamentalmente una invitación a relacionarse con Dios, a tener una vida con Dios, ¿no es cierto?, pero que no tiene que ver con arrepentimiento, no tiene que ver con fe. ¿Para qué hablar de las doctrinas de la salvación, como la predestinación, la elección, la expiación? Están completamente fuera de su centro de interés, están completamente desplazados de su foco, no hay espacio para aquello. Por lo tanto, el Evangelio o la teología liberal está completamente fuera y lejos del Evangelio predicado por los apóstoles y encomendado también por Cristo, no solamente a los apóstoles, sino que también a su iglesia. La teología liberal, por consiguiente, concibe a Cristo simplemente como un hombre, un ejemplo, el más piadoso, un maestro muy sabio, un maestro al cual podemos seguir, al cual podemos observar, contemplar, ¿no es cierto? Un hombre bueno, un hombre incluso podríamos decir perfecto, pero por ningún punto de vista el Hijo de Dios como Dios. Dios mandó a su Hijo como acá a la tierra y murió y resucitó. Imposible. Eso no puede ser afirmado, no puede ser creído, eso no puede ser sostenido según ellos por la razón. Es simplemente una parte de un lenguaje mítico o un lenguaje simbólico que nos tiene que llevar hacia una realidad superior, que es la figura de este hombre perfecto, maestro, bueno, que nos enseña, ¿no es cierto?, y que nos indica el camino hacia Dios, pero hasta ahí solamente. Número 7, la teología liberal también promueve un cristianismo o un movimiento ecuménico. Y acá hay que ser bien puntual en esto, ¿no es cierto? No es que estemos en contra necesariamente de un ecumenismo desde el punto de vista del cristianismo verdadero. O sea, nosotros no decimos que somos los únicos cristianos, la Iglesia de la Gracia o la Iglesia Bautista Reformada o la Iglesia Reformada es la única iglesia verdadera. No, lejos estamos de afirmar eso, ¿verdad? Hay denominaciones con las cuales no compartimos algunos aspectos, pero que afirmamos obviamente que es parte del pueblo de Dios.
pero acá hay un ecumenismo hacia el catolicismo, hacia los cristianos ortodoxos, hacia los musulmanes, hacia cualquier religión, hacia el hinduismo, ¿no es cierto? Porque simplemente basta con tener esta idea de deidad en la cual es lo más importante el amor, para decir que somos todos hijos de Dios, somos todos parte del pueblo de Dios y no hay nada, ¿no es cierto? Nada nos tiene que dividir, todo nos tiene que unir, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la verdad en el amor. Eso es obviamente ese ecumenismo en el que estamos completamente en contra, ¿no es cierto? No tampoco decimos, no importa tu diferencia, ven, nosotros somos todos iguales, somos todo el pueblo de Dios, vivamos todos juntos en comunidad. No es eso, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de reconocer en el otro creyente, que es un hijo de Dios, que quizás tiene alguna equivocación, algún error respecto a alguna doctrina, pero cosa diferente es incluir dentro del grupo del pueblo de Dios a quienes enseñan y quienes creen y afirman enseñanzas completamente contrarias a la palabra del Señor, completamente en contra de lo que es el Evangelio verdadero. La teología liberal en este mismo sentido elogia a las demás religiones, son todas importantes, son todas distintas maneras, distintos caminos para acercarnos a Dios y simplemente eso. Ya las religiones son distintos caminos, todas apuntan hacia lo mismo, que es la idea de la deidad, la idea de Dios, esta idea de amor supremo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la práctica no importa mucho si eres cristiano, si eres musulmán, si eres judío, si eres hindú, si eres ateo, en realidad no importa mucho, porque lo que importa es que tengas un sentido trascendental, un sentido de la deidad, un sentido de la búsqueda de un ser superior y que en el fondo puede ser un concepto, puede ser una idea, puede ser una causa, cualquier cosa, porque en el fondo lo importante es ser una mejor persona, es vivir una mejor vida. La teología liberal obviamente no cree, ya es algo lógico, en la salvación exclusiva en nuestro Señor Jesucristo. No cree que es el único camino al Padre, es un camino más, es una forma y muy defectuosa desde el punto de vista que ellos definen a Cristo y obviamente no conforme a la verdad y no conforme a la enseñanza de la palabra del Señor. Y por último, como último punto, esta teología liberal, amados hermanos, también no quiere ofender al hombre, no quiere ofender al ser humano, no quiere ir en contra de las enseñanzas o no quiere elaborar enseñanzas, exhortaciones que vayan en contra de lo que el ser humano cree, de lo que el ser humano quiere, ¿no es cierto?, de lo que el ser humano busca. No podemos ofender al hombre, no podemos hablar en contra de esto, no podemos hablar acerca del pecado, ¿ya? No, tenemos que hablar acerca del amor, tenemos que acoger, tenemos que escuchar, tenemos que simplemente estar ahí, ofrecernos, ¿cierto?, a Cristo como un Dios de amor, de misericordia, pero ni siquiera de perdón, porque perdonarnos de qué si no hemos hecho nada malo, ¿ya? No hemos hecho nada malo. Hablar incluso de perdón es hablar de pecado, por lo tanto ni siquiera hablamos de perdón, eliminamos el perdón y nos enfocamos simplemente en el escuchar, en el acompañar, en el estar. Este tipo de cristianismo verdaderamente degenera en distintas cosas. En primer lugar, puede degenerar hacia un tipo de cristianismo completamente alejado de la idea de Dios, ¿no es cierto? Un anticristianismo, en el sentido de que no tiene nada que ver con la religión verdadera, ¿verdad? Es simplemente una cuestión, un acercamiento teórico, ¿no es cierto?, a la idea de Dios. O por otro lado, puede ser también un cristianismo de acción social, un cristianismo donde lo único que nos importa es mejorar las condiciones de vida de las personas, irnos hacia, ¿no es cierto?, hacia un activismo social, ¿ya? En eso, principalmente en eso, degeneró esta teología liberal en Europa y también en Estados Unidos, hacia un cristianismo social, hacia un cristianismo que lo único que le importa es la reivindicación de los derechos, ¿no es cierto?, de estos grupos que han sido oprimidos, han sido lastimados durante el tiempo, durante la historia. Por lo tanto, el cristianismo tiene que moverse hacia el acompañamiento, ¿no es cierto?, y la lucha por los derechos de estos grupos que han sido estrujados, por decirlo de alguna forma, por los poderosos bajo este pensamiento. Y todo lo demás, lo espiritual, todo lo demás, el pecado, todo lo demás, la obediencia a Dios, ni siquiera importa, ni siquiera está en un segundo plano porque no importa. Simplemente importa el activismo social, simplemente importa ir en ayuda del pobre, simplemente importa ir en ayuda del oprimido, simplemente importa ir en ayuda del que está siendo discriminado, y a eso se reduce la acción cristiana, a eso se reduce la vida cristiana. Evidentemente eso está muy lejos de ser el verdadero evangelio, está muy lejos de ser la verdadera religión, y está muy lejos de ser
el mandato que Dios tiene para nosotros. Y aquí lo importante, y ya estoy concluyendo, amados hermanos, es tener nuestra vista bien abierta, nuestros ojos bien abiertos en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que vemos. Muchas veces estas enseñanzas de manera muy general y muy sucintas parecen muy atrayentes, parecen muy interesantes. ¿Cómo no va a ser interesante la idea de que Dios es amor y que lo más importante es el amor? ¿Cómo no va a ser interesante esta idea de que, pero cómo vamos a querer los milagros si estamos en un periodo donde la ciencia ha demostrado un montón de cosas y cómo vamos a seguir afirmando estas cosas que dice la Biblia, que son difíciles de digerir para el hombre moderno y a lo mejor sí, a lo mejor la Biblia hay que interpretarla de una manera figurada porque no queremos ir en contra de la filosofía o del pensamiento de este mundo, del valor que tiene la ciencia, ¿ya? Y todo eso, de manera sutil, se inmiscuye en la iglesia de Dios, en la iglesia verdadera de Dios. Una cosa es que alguien sea un teólogo liberal, que alguien sea una persona que defiende, que conoce, que ha estudiado y que conoce un montón de autores y un montón de filosofías, y eso es una cosa. Y ahí inmediatamente decimos, no, o sea, eso no es la verdad, eso es un error, eso es contrario a la palabra del Señor. Y otra cosa, y que es más peligrosa aún, es que estas ideas de manera fragmentarias y de manera muchas veces sigilosas y vestidas, ¿no es cierto? O incluso a partir de las buenas intenciones o de los sinceros deseos del corazón de algunos, se empiezan a involucrar en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, eso es lo que tenemos que pedir a Dios, que tenga misericordia de nuestras vidas, porque esto que comenzó el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, estuvo presente en el siglo XX, está presente en el siglo XXI y probablemente nos va a acompañar de aquí, quizás hasta cuándo, hasta que venga nuestro Señor, no lo sabemos, pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. No podemos simplemente dormirnos, ¿no es cierto?, en este tema y decir no, porque en realidad no es algo tan importante, no es algo tan relevante, y sí, a lo mejor sí, mira cómo está la sociedad, Chile despertó, ¿no es cierto?, y a lo mejor la iglesia también tiene que despertar a esta nueva perspectiva, a este nuevo entendimiento acerca de la realidad, acerca de la justicia, acerca de la dignidad, ¿verdad? Y aparecen estas palabras, estos conceptos que están muy de moda. Tengamos cuidado, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor y no dejemos que las corrientes de este mundo, de este siglo, tomen el control de nuestro entendimiento y de lo que tiene que ser la iglesia. Quiero invitarles en este momento ya a tomar un tiempo de oración, agradecer a Dios por este estudio y esperar, ¿no es cierto?, que Dios nos bendiga con la compañía de nuestro hermano Alberto la próxima semana, si Dios así lo permite. Oramos al Señor, damos gracias por esta reunión. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar, podemos escuchar, Señor, estos temas, Señor, tan importantes, tan trascendentales, Señor, y que muchas veces desconocemos, Señor, porque no estudiamos, porque no ponemos, Señor, atención a estas situaciones, Señor. Danos una mente aguda, Señor, para poder analizar nuestra vida, para poder analizar nuestra fe, Señor, para poder identificar y reconocer estas ideas que son contrarias a tu palabra, que son contrarias a tu verdad y que tanto daño han hecho a tu iglesia. Señor, te pedimos misericordia para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestros líderes, Señor, para quienes tienen la tarea de enseñar, de predicar tu palabra, Señor, que puedan hacerlo siempre conforme a la verdad, siempre teniendo en alta estima tu palabra, considerándola como suficiente, como inerrante, como infalible, Señor, y no como una recomendación o como algo que podemos descuidar, Señor. Ayúdanos, Señor, a afirmar la doctrina, Señor, de tu palabra, la enseñanza de los apóstoles, Señor, el mensaje, Señor, de tu revelación divina, Señor, que es la Biblia, y no nuestro pensamiento, no nuestra ideología, no las corrientes de este siglo. Señor, rogamos tu misericordia en este momento, tu compañía, Señor, ayúdanos, dirige nuestra vida, Señor. Confiamos en ti porque solo en ti hay verdad, solo en ti hay luz, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos viéndonos, si Dios lo permite, la próxima semana, a la misma hora, el día jueves. Bendiciones. Adiós.